yo creo, Cristina, que has hecho una perfecta profundización en Judith Butler, pero sobre todo en cómo se va gestando ese cambio, que en principio es una superación del binarismo hacia una vuelta identitaria. Y la idea última, efectivamente, yo creo que estamos en un camino hacia un transhumanismo que has Sí. dicho Braidotti, y es esa fascinación, la tecnología nos iba a liberar de la maternidad, y es lo primero que también dice Lidia Falcón, por ejemplo, en su Razón Feminista, o Firestone, pero, pero lo que estamos viendo es que la tecnología se convierte en una matriz de dominación, y lo que a mí me llama la atención es cómo esa fascinación casi con la ciencia ficción muchas veces abandona la visión crítica, porque está disolviendo los sujetos. Yo no sé, Sí. Marina, si tú vas a... Yo os voy a leer las preguntas que hay ahora, y de las preguntas hay dos, concretamente dos. ¿Me oís? Sí. Sí. Sí, vale. Laura Freisas, aparte de que le ha encantado las intervenciones, nos dice, se dirige a ti, Rosa María, ¿puedes explicar concretamente las incompatibilidades entre las reivindicaciones feministas y las trans? Por ejemplo, ¿ves una vinculación teórica necesaria entre la teoría queer, el movimiento queer, el transactivismo y la aceptación de la prostitución o el alquiler de vientres? Esa es una pregunta que hace Laura Flecha. Si queréis os leo la otra. No, si quieres, porque la otra ya la contesta Cristina, Sí, vale. Vale. Pues vamos con ello. Bueno, pues efectivamente el trans implica muchas cosas. Yo creo que, por un lado, la incompatibilidad de la teoría queer actualmente con el feminismo es que anula el sujeto del feminismo, no lo considera que el sujeto mujeres sea el sujeto del feminismo, sino aboga por una interseccionalidad. Y después, que al haber hecho del sexo también una creación cultural, está anulando todo lo que sí que el feminismo de la diferencia reivindicaba, que es esa encarnadura del sexo entendido en un sentido amplio, o sea, el ser mujer desde el cuerpo de mujer, el nacer mujer, el cuerpo a cuerpo con la madre, el embarazo, la maternidad, el amamantamiento, la menstruación, está anulando lo que ha sido fundamental para construir una genealogía propia y una construcción propia del cuerpo femenino, del cuerpo ser mujer. Entonces, si eso es algo elegible, es algo banal, pues no somos más que una cáscara, por así decir. Entonces, yo creo que esas dos prolongaciones de la teoría queer, la anulación del sujeto mujeres por una interseccionalidad y la minimización de la carga densa de la encarnadura del sexo, y en el caso de las mujeres, hace que no se pueda denominar que es feminismo y que haya una lucha por ahí o una incomprensión. Pero por otro lado, el transactivismo sería al revés. O sea, en el transactivismo lo que no puede admitir el feminismo es esa vuelta a reivindicar como identidad de... ¿Esto qué es? ¿Estáis viendo algo aquí raro? Sí. Sí, ha compartido pantalla. Yo no. Yo tampoco. Pues yo tampoco. Usted está viendo la pantalla de Elena Gallego, claro, por eso está en japonés. Sí, pues no sé cómo... Ahora, bueno, ya está, ya. Así que bueno, con respecto al movimiento trans, es que al basarse en la reivindicación de la identidad y de la identidad de género, está reivindicando de alguna forma los estereotipos sexuales y la lucha
del feminismo es la lucha contra los estereotipos de género. Por lo tanto, ahí está todo aquello, y más porque los hemos reconocido esos estereotipos como esencialistas, como jerárquicos y como sexistas. Por lo tanto, son los dos puntos de desencuentro. ¿Cabría un movimiento transactivista que no fuera esencialista? Sí. Y entonces podríamos tener un mayor acercamiento con el feminismo. ¿Cabría un desarrollo queer que no estableciera un choque con el feminismo? Sí, si no se empeñara en anular el sujeto mujeres, porque sí que por otro lado, en principio, lo que era una postura de superación de los géneros. Y se supone que el feminismo también quiere superar los géneros. O sea que hay puntos donde si no llegáramos a una radicalización, por un lado de la anulación del sexo y de la anulación del sujeto mujeres, y por otro lado en el movimiento transactivista de ese esencialismo, podríamos encontrar puntos de encuentro. Y hay personas, tanto que desde una visión, digamos, postestructuralista, pueden tener un acercamiento al feminismo, y entonces ese sería el camino, y hay personas trans que no necesariamente están cayendo en el esencialismo, en el naturalismo. Ahora bien, la otra parte de la pregunta es, ¿necesariamente implica que el movimiento transgénero se ligue a los vientres de alquiler y a la prostitución? A ver, necesariamente no. Lo bien cierto es que hay una gran parte del movimiento LGTBIQ que sí que lo está apoyando. Luego eso es un hecho. Y hay otra parte que no. Pero sí que hay una cierta predisposición teórica. Si el cuerpo no tiene importancia, si tú fraccionas y lo conviertes en elementos disgregados, es más fácil decir, pues aquí está el óvulo, aquí está el progenitor gestante, aquí está el padre intencional, aquí está el cuerpo gestante. Luego prepara conceptualmente la deconstrucción del cuerpo y la deconstrucción del sexo, prepara conceptualmente esa comercialización del cuerpo de las mujeres. Si encima además hay un interés porque se reivindica como que es la única manera, en un cierto sector, como que es la única manera que una persona transgénero o una persona gay pueda tener un hijo propio, pues efectivamente ahí ya no hay nada que hablar, el choque es directo. No puede ser a través de la comercialización del cuerpo de las mujeres. Y por otro lado, también la idea de que la prostitución es un trabajo sexual está muy imbricada dentro de esa afirmación de disidencias sexuales. Porque cabe, lo que a mi modo de ver es una falacia, interpretar la prostitución no como un ejercicio de poder sobre las mujeres, sino como una disidencia. Y por otro lado, como ya se ha visto que la idea del deseo, que está muy enraizada con la misma visión del deseo neoliberal, predomina sobre la visión del poder, pues si todo eso lo mezclas, tienes un terreno muy preparado para que, si además resulta que tienes interés, porque la única manera que tienes, en el caso de los vientres de alquiler, de tener un hijo es comprarlo, pues esa mezcolanza hace que no sea necesario, conceptualmente está muy preparado, y después hay intereses que mezclan todo eso. Y de hecho encontramos con facciones muy importantes donde todo eso va junto, aunque me parece que no es necesario. Vamos a ver. Continuamos, pues. Por aquí hay una pregunta de si se va a abrir o no un turno. Yo en este momento estoy leyendo los que están en el chat, y luego, si queréis, cerramos el chat o, en fin, o lo que queráis, y se levanta la mano y se hace una intervención más dinámica. Bueno, en relación con lo que acabas de decir, Silvia Carrasco señala lo siguiente. Exacto, Rosa María, eso es lo que se hace en antropología, es exactamente así como el agravante de la crisis del
de representación. Vale. Está en relación con un comentario que hace sobre Donna Haraway, que dice que está absolutamente criticada y señala el cibor o la tecnología son cultura en todas sus dimensiones. Somos binarios en tanto que dimórficos. Creo que nos estamos dejando avasallar por los términos de la teoría queer y del supuesto debate. Bien. Esto a lo mejor merece un comentario, pero voy a la pregunta o al otro comentario que anteriormente hace María Ángeles Hermosilla, para todos. Leer los cuerpos fuera del binarismo de Baudelaire ya lo hicieron las feministas francesas de la diferencia, pero ellas lo entendían en la escritura. El riesgo ahora es que lo llevan a la sociedad, al mercado, la posibilidad de hacerlo en las instituciones. O sea, lo llevan a la sociedad, es decir, al mercado y la posibilidad de hacerlo en las instituciones. ¿Te parece una cosa para hacerlo más ágil? Entonces, Cristina contesta a todo esto y a partir de ahora abrimos los micrófonos y será más... Yo creo que también, sí. Pues Cristina, todo tuyo. No sé si entiendo la pregunta. La verdad es que no entiendo la pregunta. Es que lo explique Silvia directamente de viva perfecto. voz. Vale. ¿Dónde está Silvia? Sí. Es que es mejor, porque si yo estoy leyendo... A lo mejor no es una pregunta, es una anotación. Claro, yo creo que es una anotación. Sí, es que no es una pregunta. Es una anotación, ¿verdad, Silvia? Vale, pues habla. No, bueno, ya lo habías leído tú, ¿no? Sí. Hola a todas. No, a ver, es que a mí me preocupa que, no sé, esta diferencia que has hecho, Cristina, entre cultura, sociedad y tecnología. O sea, la tecnología no existe al margen de la cultura y de la sociedad, ¿no? Y creo que esto es lo que pretendía Donna Haraway con esta idea de, bueno, cuando nos libremos de la carga de la reproducción y de las servidumbres del cuerpo por la vía de la creación de la cyborg o del cyborg, ya no será él o la, pues se acabará el binarismo y por lo tanto ya no habrá desigualdad. Bueno, esto sucede en un plano teórico, no tiene nada que ver con la realidad, pero es que sucede en un plano teórico en el que de una cultura concreta, de una sociedad y una estructura socioeconómica concreta que es la neoliberal. Entonces, no creo que entonces, por eso decía que creo que nos dejamos arrastrar por un tipo de debate que se aleja de las condiciones materiales de vida y eso me parece peligroso, ¿no? Porque entonces en ese terreno perdemos, seguro. La desigualdad de las mujeres no es simbólica, simbólica es una expresión de la desigualdad material, ¿no? Es también simbólica, ¿no? Pero en realidad justifica la desigualdad material, ¿no? Entonces, no sé, no creo que ganemos nada si nos vamos separando un poco en la línea de que en realidad nos separamos y a la vez nos fragmentamos, entonces en la medida en que dejamos de existir como cuerpos, ¿qué es lo que hace? Por otra parte, y también leí en el comentario que Laura me decía que expliques mejor lo de la interseccionalidad, ya que tengo la palabra lo hago, que es este uso pervertido del concepto original de interseccionalidad. ¿No? Interseccionalidad es un concepto utilísimo que tiene que señalar las especificidades identitarias que dan lugar a desigualdades, que pueden agravar desigualdades y que no son vistas como tales porque todo el mundo naturaliza posiciones desiguales en determinados sujetos caracterizados por ciertos atributos. Pero esto en absoluto quiere decir que existan los atributos en abstracto, una rueda que circula y que tengo un montón de colegas que la utilizan en clase, una rueda donde tienes todas las opresiones y todos los privilegios ahí puestos, entonces tú vas sumando y restando y supuestamente pues ves de una manera totalmente descontextualizada si eres una persona, un sujeto, ¿no? Más o menos privilegiado, más o menos oprimido, fuera de lo social, ¿no? Fuera del contexto social, de la especificidad contextual. Entonces, a mí me parece que ese tipo de análisis
ayudan muy poco, desde luego, a la teoría feminista, pero menos aún al feminismo como praxis. Pero era un apunte, un breve apunte, ¿eh? Me parecía que era más interesante ver la fragmentación de los cuerpos a lo que lleva, que es a que entre el mercado por todas partes, me parece a mí, ¿no? No sé, era un apunte y, por supuesto, gracias a las dos por magníficas o claras exposiciones con acuerdos o desacuerdos, que eso es lo bonito del debate. Bueno, pues gracias, Silvia. Es que no se puede entrar a todas las causas, sí, a todo y profundizar en todas, porque es muy complejo. Totalmente de acuerdo que la tecnología, la cultura y la sociedad no son ámbitos separados. No sé si yo he dicho eso. Si lo he dicho, no es así. Yo también lo veo así. Efectivamente, lo de Haraway, al final sí, todo esto es una... de que la tecnología nos vaya a salvar y bueno, y el cyborg que rompe por fin los géneros y tal. Yo también lo veo en la ciencia ficción. Lo que pasa es que sí que tiene el atractivo de ser, como se dice en sociología, de proyectarnos en el futuro y en un futuro que, bueno, que está ahí, que hace de pantalla, ¿sabes? Y que, bueno, que eso es perder el tiempo y no hablar de las condiciones materiales. Pues no, porque creo que eso es consecuencia, efectivamente, pero lo que pasa es que en esta charla de hoy quizás no podamos entrar, pero precisamente de este neoliberalismo brutal en el que vivimos, que empieza a mercadear con úteros, pero seguirá con mercadeando con cuerpos y en el que, bueno, el tráfico de órganos y de todo está ahí, de implantaciones biónicas, el otro día cerraba un proyecto de innovación del Ministerio de Cultura, de Innovación, y eran 2 pantallas enteras que me salté porque el mío no tenía nada que ver, y cuando voy a darle a cerrar me aparecen 2 pantallas de errores y resulta que eran 2 pantallas enteras en el que me preguntaban si iba a experimentar con animales, qué tipo de experimentos iba a hacer, si autorizaba para no sé qué, si iba a utilizar células de no sé cuántos, si las células venían del extranjero. Pues entre ellas saco las pantallas y empecé a poner que no, pero te vengo a decir, es que no estamos en un escenario que sea diferente, es que estamos en el preescenario de esta vida que está ahí llamando a la puerta y que sí, y que lo que pasa es que hoy no hemos hablado de las causas materiales que nos están produciendo esto, pero claro, cada uno tiene su enfoque y cada visión tiene su visión, pero efectivamente las causas materiales están ahí y está claro que la economía y este neoliberalismo brutal pues ha producido todo este tema de las identidades, los vientres de alquiler, el mercadeo con los órganos y la tecnología y la implantación en los cuerpos y la práctica biomédica. Fíjate, a mí me preocupa más que desde el feminismo estemos tan preocupadas con los devenires del concepto de género cuando deberíamos de ser hiper mega críticas con todas estas prácticas biomédicas que se están haciendo y que estamos mirando para otro lado, que creo que es ahí donde hay que entrar al saco de la crítica. Creo que es ahí. No sé si te he contestado. Sí. Bueno, yo quería... A ver, ¿alguien más? No veo más intervenciones en el chat. Espera, yo no sé cómo se pide la palabra. Pues levantando la mano. Ponla la mano ¿Sí? delante. Sí, vale. Muy bien, Neri. Vale. No, es que yo quería hablar un poco de mi preocupación más centrada en el tema de cómo todo esto puede estar pasando, influyendo en la evolución de las niñas y de las adolescentes. O sea, quería que dijerais alguna cosa sobre esto, porque aparte de la filosofía general, etcétera, pero en estos momentos ha habido una sentencia interesante, ¿no? Conocéis la sentencia que ha habido de la Keira Bell, que ha reclamado contra la Tavistock porque le habían hecho toda la transición y entonces le habían hecho la hormonación, los pechos amputados, etc. Y ahora ella no, se daba cuenta de que no tenía suficiente madurez como para tener claro qué es lo que ella deseaba. La confusión entre lo que es la crisis adolescente, las diferentes identificaciones, ¿no?, que puede tener un adolescente en un momento dado, y que si todo esto se organiza, se bendice, se legitima y los padres que están desorientados
van al servicio médico. Además es una ginecóloga en Cataluña, la que lleva el servicio Transit, es una ginecóloga, ¿no? En Inglaterra, la Tavistock es un servicio que tenía fama de ser muy cuidadoso, en el sentido de que eran psicoanalistas cuidadosos de la subjetividad, todo esto. Bueno, pues nada, todo esto se ha ido a la porra y aquí ahora va a venir un aluvión, diríamos, de reclamaciones a la Tavistock. Entonces, bueno, yo creo que estoy traumatizada por esto porque soy psicoanalista y querría saber un poco cómo lo veis vosotras. Sobre todo lo que es que a mí me parece muy alarmante lo de cómo todo esto está afectando al desarrollo de las niñas y adolescentes. Sí, es que yo creo que lo importante de todo esto es analizar que si se toma de una forma, digamos, frívola, resulta que es una traición a las personas transexuales, afecta, es un ataque directamente a los derechos de la infancia, no solamente invisibiliza a las mujeres, sino que anula también a las lesbianas y los gays, porque los convierte en una especie a extinguir. Entonces, y que sobre todo es algo que no afecta, no estamos hablando no estamos hablando de un número reducido de personas, estamos hablando de una configuración mental que se acepta como lo obvio y que está dentro de la visión de la tecnología, de lo que estabas comentando, Cristina, de toda una visión biónica, cyborg, de la realidad y de una visión tecnoeufórica, me gusta a mí decir, que nos puede llevar al desastre. Pero en el caso en que dices, Neri, me parece especialmente terrible, porque la responsabilidad de las feministas, digamos, adultas, es darnos cuenta de que lo que se está haciendo con las niñas, no solamente con los niños, con los gays, con las lesbianas, con las mujeres, pero lo que está haciendo con las niñas, con los adolescentes, es realmente terrible. Porque cuando el incremento de niñas que quieren hacer la transición resulta que se ha multiplicado por 1000 y más en determinados países, y entonces cuando se les pregunta muchas veces a los médicos, dicen, bueno, pues no sabemos por qué. Es que es tan sencillo, tan complicado como hacer un análisis feminista de la situación. Entonces, gran parte, si tú no separas el hecho de que puede haber patologías, problemas psicológicos, autismo, que no se separan de esa crisis de la adolescencia, de la identidad de la adolescencia, si no se separa también el hecho de que es una crisis de identidad normal en la adolescencia que puede dar lugar a muchos cambios y que muchos se resuelven sin necesidad de intervenir quirúrgicamente, pero sobre todo, si no haces un análisis feminista y te das cuenta que ahí hay un rechazo del estereotipo de género femenino y un intento de escapar de ello de una forma equívoca, cuando entonces se les ofrece el estereotipo masculino, la salida por los bloqueadores hormonales, después por la hormonación, después esa hormonación no es reversible al 100%, ni mucho menos, implica además continuar el camino por la doble mastectomía y después por la extirpación del útero. Lo que les estamos haciendo es verdaderamente terrible, porque no estamos viendo que hay un análisis feminista de rechazo del estereotipo de género y que ese malestar, igual que Betty Friedan hablaba del malestar de las mujeres, ese malestar de las adolescentes, ese malestar en gran medida frente a esos estereotipos y esas expectativas. Y lo que le estamos haciendo es mutilarlas para que cumplan precisamente ese estereotipo y después tirarlas a las basuras, porque esas experiencias no las apoya la sociedad ni las apoya el movimiento transactivista, porque es la prueba viva de que ahí se ha hecho algo mal, y tampoco lo apoya la clase médica, por así decir, porque es la prueba viva de que se está haciendo algo mal. Entonces me parece que has puesto el dedo en la llaga. Tenemos que intentar que no se queme toda una generación de niñas y jóvenes adolescentes. Sí, es que me ha gustado mucho lo de ¿cómo lo has llamado? La tecnoeuforia. O sea, porque cuando se habla de las utopías cyborg, pienso que no son utopías, son distopías, ¿no? Es decir, que lo de escribir relatos
distópicos llevando a los extremos, ¿no? El desarrollo tecnológico ya lo conocemos. Y luego recordar un poco la máxima de los médicos del primum non nocere, ¿no? O sea, lo que tú has dicho, no mutilar, ¿no? En principio. Es que es lo mismo que cuando la sexualidad de las mujeres se conceptuaba como histéricas y entonces también se les extirpaba el clítoris. Sí. Porque no encajaba y entonces estamos haciendo exactamente lo mismo. Exactamente. Sí. Quiere intervenir Carmen Peña. Buenas tardes. Muy brevemente, solo quiero hacer 2 observaciones, aparte de agradecer las intervenciones de Rosa María y de Cristina Guirao, que me han parecido muy interesantes como siempre. Simplemente quería plantear una cuestión que me inquieta. Tengo la sensación que en las argumentaciones que he venido escuchando, estamos muy a la defensiva. Las argumentaciones que se plantean respecto al pensamiento trans y a sus propuestas, y también que se incurre un poco en el alarmismo, sea frente al cyborg, sea frente a la fluidez o multiplicidad de géneros. Intuyo, detecto y no me identifico del todo con ello, con esa defensa de una idea de la mujer, ese miedo a perder la categoría mujer. Mis preguntas serían las siguientes. ¿Buscamos o no buscamos emanciparnos de las subordinaciones derivadas del sexo y derivadas de los conceptos de género? ¿Buscamos eso? ¿Combatir el binarismo nos beneficia o no nos beneficia? Combatir como personas y seres humanos, no solo como mujeres, gestantes o no gestantes. Intentar suprimir el binarismo, las categorías de hombre y mujer, contribuiría de algún modo a mejorar también las condiciones de existencia de hombres y de mujeres. Mi pregunta es, ¿cómo no nos satisface o no satisface los planteamientos trans para multiplicar los géneros? Vale, estoy en buena medida de acuerdo con que el trayecto que describen no es liberador, sino muchas veces constriñe. No estamos de acuerdo con eso, pero ¿qué proponemos? Proponemos, porque yo tengo la sensación de que siempre acaban algunos de estos debates con un reforzamiento al final de las categorías existentes de hombre y mujer, que son las que tienen que existir, bien porque todavía no hay igualdad o bien por nos imaginamos o existe como horizonte utópico la posibilidad de que algún día desaparezcan con tecnología o de otros medios, que desaparezcan las categorías hombre-mujer. ¿Es eso deseable? Esa es mi pregunta y creo que ese es mi reto epistemológico en el que quiero yo ir indagando y reflexionando, contrastando lo que proponen unos grupos y lo que podemos proponer desde otras tradiciones o conceptualizaciones teóricas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Cristina, ¿quieres tú? No sé, mi posición teórica no es ir en contra del binarismo, al contrario, creo que precisamente desde el constructivismo social hay que aceptar cualquier manifestación del género. El problema es cuando efectivamente la medicina empieza a modificar los cuerpos para volverlos heteronormativos, que es lo que nos está pasando ahora mismo. O sea, cuando la medicina pone en marcha todas sus tecnologías biomédicas para transformar en un cuerpo que puede ser fluido, nómada, trans y lo que sea, y querer normativizarlo, que paradójicamente, insisto, es lo que está pasando. Y construirlo desde la heteronormatividad y hormonarlo y hacerlo un sujeto binario. Ese creo que es el problema social real. Y luego está el problema teórico del pensamiento feminista,
bueno, en teoría no tengo por qué pensar que se haya opuesto al binarismo, en teoría ha sido muy fructífero. Rosa. Sí, bueno, está por un lado esa paradoja que si efectivamente luchábamos contra los estereotipos, hay una vuelta a esos estereotipos, además de una forma quirúrgica y totalmente normativa. Entonces, esto me parece que no supera el binarismo, sino lo refuerza por un lado. Ahora, por otro lado, lo que podríamos decir transgénero, género no binario y tal, ya digo, en principio la superación de los géneros estaría en concordancia con un feminismo que busca superar los géneros. Ahora bien, eso sería sería independientemente del sexo que uno tuviera, uno podría elegir el género, la manifestación que quisiera, y ese sería el mundo ideal. Pero ¿qué ocurre? Si tú anulas hombre y mujer, si anulas, en el caso, vamos a hablar en el caso de las mujeres, si anulas el cuerpo de la mujer y el sexo de la mujer, estás invisibilizando las agresiones y el sometimiento que están sufriendo las mujeres. Esa visión neutra de los cuerpos, tenemos que darnos cuenta que no es neutra, es una visión patriarcal y androcéntrica. Entonces, esa anulación de el ser mujer y el ser hombre, el hecho, no la esencia. Porque a mí me gusta decir que somos algo menos que una esencia, pero algo más que un nombre. O sea, ese hecho corporal básico que si tú lo anulas, no tienes posibilidad de visibilizar las opresiones. No tienes posibilidad de reclamar que el derecho a la maternidad es inalienable, porque lo has difuminado en algo que puede ser elegible. O sea, lo que es elegible es, volvamos el género. Lo que es elegible es el género. Lo que es autodeterminado es el género. El sexo, normalmente en un 99%, no es elegible ni modificable, a menos que uno esté sufriendo tanto que opte por esa opción. Entonces, por ejemplo, el pensar ahora que vamos a superar el binarismo y que eso es lo maravilloso, tendría la misma trampa que cuando se dice, pues mira, todos somos ciudadanos del mundo y vamos a hacer, como somos cosmopolitas, no hace falta que España tenga sus reivindicaciones en la Unión Europea, no hace falta que la Comunidad Valenciana que no hace falta ninguna pormenorización menor a ese cosmopolitismo vago. Entonces, si hay un grupo, un colectivo, digo en el ejemplo que estoy siguiendo, un colectivo que quiere reivindicar sus derechos, sea el colectivo de mineros, sea el colectivo de X, tendrá que tener al menos una identidad estratégica para hacerse visible. Si a las mujeres que todavía no hemos logrado ese estatus de igualdad, se nos rompe la identidad, al menos estratégica, y se nos quita la legitimidad corporal entonces resulta que se nos desbarata toda posibilidad de seguir luchando. Luego, me parece que es un poco tramposo el decir, bueno, llegaremos a un punto en que efectivamente lo ideal sería que independientemente del sexo con el que se nace, cada uno eligiera el comportamiento, la expresión, el género que quisiera. Perfecto. Pero eso no puede anular el sexo porque lo decimos montones de veces cuando se abortan fetos de niñas porque tienen un sexo, cuando tenemos la trata, cuando tenemos la prostitución, cuando tenemos los vientres de alquiler, ¿cómo vamos a estar de acuerdo en que se invisibilice el cuerpo de las mujeres cuando se está traficando con nosotras? Muy bien. Hay dos intervenciones. Sí, perdona. ¿Quieres decir algo, Carmen? ¿No? Hay dos peticiones de palabra. Una es de María Ángeles Hermosilla y otra de Jacqueline Cruz. Sí, María Ángeles. Sí, vamos a ver. Decimos hora y media, yo creo que como mucho a las 8 deberíamos concluir. O sea que quizás si hacéis las dos intervenciones y después Cristina o yo podemos comentar algo.
Sí. Voy a ser muy breve. Simplemente dos cuestiones muy rápidas. La primera, no se trata de apostar lógicamente por el binarismo, sino todo lo contrario. Pero nos olvidamos que en los años 60, y precisamente por una crítica al estructuralismo lacaniano, las feministas de la diferencia francesa ya dinamitaron algo tan conocido como la teoría de Hélène Cixous, pero también las feministas francesas, italianas, ¿verdad? El orden simbólico de la madre, etcétera. Es decir, las feministas de la diferencia ya lo hicieron antes. O sea, y no solamente no había que temer, sino todo lo contrario, deshacer las dicotomías. Ahora bien, en aquel momento se trataba de feminizar, de intentar, cuando el feminismo de la diferencia intentaba estar en las instituciones, feminizaba de algún modo y convertía el derecho, por ejemplo, de paternidad en un derecho nuevo, porque antes solamente se hablaba de derecho al permiso de maternidad. Perfecto. Con lo cual se conseguían derechos intercambiables. El problema que yo veo ahora es que es una cuestión neoliberal y sobre todo de clase social. Porque mientras el primer mundo está acudiendo a la tecnología y a la medicina, el tercer mundo sería el sometido, las mujeres del tercer mundo. Ese es el riesgo que yo veo. Los vientres de alquiler, la prostitución, ese es el riesgo que yo veo, no el deshacer la dicotomía, todo lo contrario. Simplemente esa aclaración. A ver, lo pongo en vuestra consideración, como es lógico. Jacqueline. Sí, hola, buenas noches. Sí, solo quería hacer un comentario de que a mí, bueno, sí me parece muy alarmante todo esto y creo que, como siempre, a lo que se ataca es a las mujeres. O sea, decía Cristina que, por ejemplo, el concepto de clase también se ha diluido, y es cierto. O sea, ya no hay una conciencia de clase, pero eso, aunque ha tenido, digamos, efectos a nivel estructural, por eso el neoliberalismo está tan implantado y no se cuestiona porque no hay conciencia de la clase trabajadora como para unirse y reivindicar sus derechos, pero no tiene el mismo tipo de efectos, digamos, a nivel individual, tangible o legislativo. O sea, yo ahora puedo decir que me siento burguesa y a mí el Estado no me va a ingresar 100.000 euros en el banco. O si yo digo que me siento proletaria sin serlo, sí puedo donar mis bienes, pero el Estado no me los va a quitar. En cambio, con todo el tema del género, sexo, ahí sí estamos viendo unas consecuencias muy, muy palpables. O sea, como que todo el proceso del postestructuralismo, de la deconstrucción, todo ha tenido una serie de consecuencias, pero al final, digamos, las víctimas propiciatorias siempre somos nosotras. O sea, era solo mencionar eso, ¿no? Que creo que sí es muy, muy grave, ¿no? Es lo mismo con el concepto de, si hablamos de identidades, el concepto de raza, en sociedades que están muy, digamos, jerarquizadas por raza, como Estados Unidos, ahí sí se mantiene la identidad. O sea, de hecho, se ha desenmascarado a académicos y académicas que decían ser latinos o afroamericanas o nativoamericanas sin serlo, para, digamos, tener un megáfono, desde un púlpito desde el que hablar, y se les ha desenmascarado y se les han retirado una serie de cuestiones, porque todavía sigue habiendo, aunque las razas propiamente no existen, pero la pertenencia étnica sí. Hablo de eso, de una sociedad como la estadounidense que sigue rigiéndose, o sea, donde una se tiene que identificar como perteneciente a el grupo étnico X, ¿no? O raza, porque además no distingue. Y eso. En cambio, el tema género, sexo, se ha convertido en algo completamente elegible, ¿no? Entonces, por eso creo que de nuevo somos nosotras las víctimas, y creo que es para alarmarse y para seguir planteando la lucha. Y era solo eso. Sí.
No, a mí me llama la atención lo mismo que ha comentado Jacqueline. La verdad es que sí. Bueno, no sé si uno se puede cambiar de raza, de clase, pero realmente el hecho de que te puedas cambiar de género y borrar a las mujeres y desaparecen, en fin, pues sí causa un daño añadido a la cuestión, a las cuestiones que estamos hablando, a la cuestión teórica, sin duda. Y hago el mismo análisis que hace ella, prácticamente, sí. Mm, mm, De todas formas, yo creo que es posible, por acabar de una forma un poco más esperanzada, o sea, que mm, cualquier teoría y cualquier posición tiene elementos propios para desarrollarse en un sentido o en otro. Yo no demonizaría ni el postestructuralismo, ni el posmodernismo, ni el movimiento no, transactivismo, ni o sea, lo pondría cada uno en mm, su situación. Yo creo eh, que hay caminos donde, por ejemplo, el análisis Foucaultiano se ha desarrollado en un sentido, pero sirve para ver cómo se gesta también el poder sobre las mujeres. Otra cosa es que él no utilizará ni la noción de genealogía ni de arqueología en ese aspecto. mm, Por otro lado, la idea de que se debe superar ese esencialismo, pues efectivamente es un punto en común. Tenemos que buscar dónde podríamos entendernos. De lo que tú has comentado, por ejemplo, ángeles la filosofía del feminismo de la diferencia. Yo creo que el feminismo de la diferencia ahora puede aportar mucho a la reflexión de, por un lado, cómo tematizar superar esa diferencia dicotómica, pero por otro lado, encarnando ese ser mujer desde algo que no es una mera elección, sino que es una encarnadura. O sea, esa diferencia. Entonces, se han hecho muchas cosas con diversas líneas conceptuales, pero también se pueden hacer cosas, se pueden hacer otras. Para mí lo importante sería qué cogemos de cada tendencia y cómo abrimos los ojos para denunciar cómo efectivamente todo resulta que se está utilizando en contra de una deconstrucción. Las únicas que somos deconstruidas somos las mujeres como género, las únicas que perdemos la visibilidad como sujeto somos las mujeres y el hecho de que me parece que se están vulnerando derechos, ya lo dije antes, de la infancia, derechos de las jóvenes, derechos de los gays, de las lesbianas, derechos de las personas incluso sexuales. O sea, pensemos un poco entre todos sin demonizar las posturas, porque si no, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y me parece que lo que nos estamos jugando es tan grave que no cabe tratarlo con frivolidad. Nos estamos jugando todo el porvenir de una generación, y no solo de una generación de niñas, sino el porvenir y la conceptualización de lo que entendemos por ser humano, por técnica, por desarrollo, y que de alguna forma eso está dentro, no solo ocurre en el feminismo, o sea, esa deslocalización neoliberal por un lado y por otro lado los repliegues identitarios los estamos viendo en la política, los estamos viendo en montones de aspectos. Entonces, me parece apasionante el reto porque es tan terrible el riesgo que creo que ponernos todas a pensar y actuar es lo mínimo que se puede hacer. Se nos está yendo...